Bueno, muchas gracias a todos los que llaman al 4804-3150. 4804-3150. No sé si querés decir respecto quizá de este último mensaje, me parece que te alude. Sí, también algo sobre el primero. Efectivamente, la Argentina tiene poca tradición republicana, al menos desde 1930, y por eso es que 1983 no es la recuperación, como hemos dicho, sino que es la construcción de algo nuevo, ¿no? Pero en cambio de eso tenemos algunos buenos ejemplos en el mundo y no tan lejos, ¿no? Tenemos una buena república en el Uruguay y una buena república en Chile, de modo que podemos saber perfectamente cómo se pueden hacer. Incluso ahora también en Perú. Y en Perú, bueno, sí, esto es más nuevo, ¿no es cierto? Sí. Pero en Chile y en Uruguay son muy tradicionales, ¿no? Con respecto a lo segundo... Al señor de Almagro. Sí, yo en realidad quería decir algo un poco distinto de lo que él entendió. Lo que quería decir es que desde la década del 60 por lo menos, la Argentina estuvo haciendo un enorme esfuerzo diplomático para, yo creo que es la única salida posible a la cuestión de Malvinas, que es convencer a los habitantes de las islas de que quieran ser argentinos, ¿no? La única posibilidad que veo de que las islas vuelvan al Estado argentino es convenciendo a los habitantes, ¿no? Y hubo un largo trabajo diplomático que consistió, por ejemplo, en los hospitales, las maestras, ¿no? Es decir, mostrar ventajas de la asociación con la Argentina, ¿no? Pero seducirlo es una palabra un poco peyorativa, es una cosa bien racional, ¿no es cierto? Inglaterra está lejos, los hospitales están acá, si el chico se le enferma, ¿dónde lo va a mandar usted? O mándelo a Río Gallegos o a Comodoro Rivadavia, ¿no? Todo eso, por supuesto, fue destruido totalmente por la guerra, y ya después de ahí es muy difícil de remontar, ¿no? Pero con respecto a la fuerza, yo creo que esto es un concepto absolutamente válido hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, tiene razón el oyente, pero desde 1945 existe un tercer protagonista en la relación con los estados, que son los organismos internacionales, ¿no es cierto?, que con muchas dificultades van creando un sistema en el cual se obliga a los estados a negociar, se crean acuerdos, por ejemplo, la Corte de la Haya o los acuerdos de Costa Rica, en fin, hay un tercer actor que puede balancear las diferencias de fuerza militar de los protagonistas. Y yo añadiría, si me permitís, Luis Alberto, otro elemento que me parece que matiza esta idea de fuerza. La idea de fuerza tradicional son los cañones, ¿no? Sin embargo, cuando Inglaterra le devuelve Hong Kong a China, yo creo que Inglaterra no estaba pensando que China iba a ir con sus cañones a tirarle lo que estaba pensando es que necesitaba comerciar y tener una relación económica fluida con China, y China se estaba transformando en un país demasiado importante como para tener un conflicto latente. Entonces devuelve Hong Kong porque, digamos, ahí el concepto de fuerza pasa a ser distinto. Recientemente incluso cuando le da Noruega o Suecia el premio Nobel de la Paz al chino disidente, lo primero que hacen es pedirle disculpas a China porque tienen miedo que corte las reglas. Es decir, la fuerza empieza a ser la fuerza del portafolio que compra. Claro, y yo te diría, retomando el tema de la huelga de obligado, que todo el éxito de la resistencia de Rosas a las cañoneras y la diplomacia de la cañonera se basaba en que la relación económica entre la provincia de Buenos Aires e Inglaterra era muy sólida, muy beneficiosa para todos, para los hacendados como Rosas, para los comerciantes ingleses radicados en Buenos Aires, para los comerciantes ingleses de Inglaterra, y eso jamás fue puesto en cuestión, ¿no? Jamás fue puesto en cuestión. Entonces, en la medida en que eso funcionaba bien, es que Rosas podía decir, bueno, no se metan con nuestra soberanía política, ¿no? Bueno, vamos a leer un mensaje que nos llegó por mail de Héctor Musi. Nos dice: coincido con que el objetivo del kirchnerismo es demoler las instituciones, entre ellas el Congreso. Una república asamblearia sería el objetivo,
porque es allí donde se imponen los pequeños grupos organizados que ellos poseen y dirigen. La única manera de contrarrestarlos es con la verdad y exigir elecciones libres en los plazos establecidos. Allí no tienen chance. Bueno, hay que ver, ahora vamos a tratar de entrevistar a alguno de los encuestadores. Un saludo republicano a ambos y al invitado de hoy, Héctor Musi. Sumate a la cuenta regresiva nacional del tic-tac, dice Héctor. Hoy, 20 de noviembre, restan 387 días para que los argentinos recuperemos la República. ¿Sos tan optimista? Como dicen los italianos, magari, ojalá. Pero no es tan fácil. Bueno, tenemos aquí un mail que se refiere al profesor Romero, que tenemos aquí en la mesa, Luis Alberto Romero, del señor Jorge Osona. Nos dice: con la agradable sorpresa de la entrevista de hoy, poco me queda añadir porque se trata de un maestro y de un amigo a quien le envío un abrazo desde aquí, como asiduo oyente del programa. Solo quisiera apuntar una observación tanto de su comentario como del diálogo con Romero. Hemos incorporado como normal durante los últimos años una tradición retrógrada, la idea de la gestión gubernamental como una permanente invitación, una epopeya, una aventura colectiva sobre la base menos de la idea de gobierno que de poder. Kirchner siempre lo decía en sus arranques de ira: yo no estoy acá por el gobierno, estoy por el poder. Esa visión es la que subyace a la destrucción de las instituciones que usted señala y que responde a una visión nacionalista. Lo verdaderamente preocupante es su transformación de ideología en cultura. Esto es de sentido común observable en muchísimos pliegues de la vida social, en donde desaparecen los consensos, los reconocimientos recíprocos naturales de toda convivencia civilizada, y son reemplazados por peleas, en donde se impone el más fuerte y el más astuto. Eso nos habitúa a vivir sumidos en la violencia permanente, un crimen que todos sospechamos de todos, atribuyéndoles a los demás oscuros designios tramados desde las sombras, y en el que por el mero hecho de discrepar nos tildamos recíprocamente de enemigos. Es la moral de la guerra y no de la civilización. Un fuerte abrazo de Jorge Osona. Luis, no sé si tenés algo para comentar al comentario de Luis, de Jorge. Sí, bueno, coincido en términos generales en todo, y agregaría un pequeño matiz, ¿no? Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Y yo diría que en la Argentina el Estado ha sido sistemáticamente destruido en los últimos 30 años. Yo diría desde el gobierno militar, y con la sola salvedad de los años de Alfonsín, me parece que todos han contribuido a esa destrucción, y ahí es donde, por ejemplo, me parece que las diferencias entre Menem y Kirchner son poco relevantes, ¿no? A su modo y por distintos caminos. Lo que hicieron fue abrirle las puertas del Estado a distintos grupos, llamémosle corporaciones, algunos más grandes, otros medianos, otros pequeños, que se están haciendo un festín con el Estado. Entonces, el gobierno actual, sobre esa base, ha encontrado la manera de acumular riqueza y acumular poder en ese mundo, ¿no? Como bien dice Kirchner, para hacer política se necesita dinero, y él encontró la manera de sacar una porción de todos esos negocios de las distintas corporaciones. Dinero para el poder y poder para el dinero. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que si bien el juicio moral a la corrupción es importante, es mucho más que eso. Es mucho más que eso, y no basta con decir nosotros somos honestos. Lo que hay que decir es: nosotros vamos a reconstruir el Estado, vamos a reconstruir el INDEC. Claro. Ejemplo típico y ya extremo. O vamos a reconstruir el Consejo de la Magistratura. Y un funcionariado que no sean los hombres de Moyano puestos en el Ministerio de Trabajo, sino que sean burócratas especializados e independientes. No existe sindicalismo hoy en la Argentina. No, es curioso, ¿no? Patrones sindicatos, porque patronales, ¿no? claro, los sindicalistas de la CGT son patrones porque son dueños de cualquier cantidad de empresas, etcétera. Son estatales porque están cooptados por el gobierno de turno, y son corruptos como Zanola, pues están presos porque roban. Y los que están del otro lado, el gobierno los dividió. Sí. Entonces, los trabajadores argentinos supuestamente defendidos por la NACAM Pop,
Han quedado sin sindicatos. Sí, pero yo le diría, además de eso, el gobierno no tiene funcionarios que le respondan, porque lo que tiene son agentes de las personas a las que debería controlar. Es como si una comisaría estuviera manejada por los ladrones. Sí, efectivamente. Pero esto de la comisaría manejada por los ladrones no es una metáfora tan... Es literal. Es casi literal.